¿Y cómo recuerdas tu infancia, tus años adolescentes, Betty? Me tocó a mí terminar la primaria cuando mis papás ven que los balazos estaban constantemente y los tiros realmente iban a la O sea, casa. tú oías eso todo Sí, el sí, tiempo. todos los días, todo el tiempo. Y pues todo el tiempo estaba yo protegida por mi mamá, por mi abuelita, por mi tía, que siempre decían, tranquila, no pasa nada, tranquila, no pasa nada. Ellas siempre fueron esas protectoras, esas aliadas. Cuando mi mamá y mi papá entienden que era mucho este tema de la violencia y se preocuparon y decidieron enviarme a un internado que era organizado, estaban ahí las Las monjitas monjas. y el padre Porque había violaciones también, ¿no? también. Y entonces cuando me llevan al internado es cuando empiezo a entender que se rompe el otro vínculo que yo tenía con mi familia, mi mamá. Ya no veo a mi mamá durante toda una semana. Pero también empiezo a entender, estando en el internado, que la convivencia que me hizo conocer las historias de mis demás hermanas y de mis demás hermanos, entendí que no solamente es mi historia, era la historia de todo nuestro pueblo. Porque todas y todos estaban ahí por los mismos motivos. Y aunque ellas eran de diferentes comunidades, ahí nos congregábamos. Hay veces que yo volví a ver a las compañeras, hay veces que ya no las volví a ver. Muchas No familias ya no regresaban, regresaban porque tenían que cuidar a sus familias. siempre cuidadoras, ¿no? Siendo niñas Siendo ellas. niñas, en esa etapa mucho se malinterpretó que en mi pueblo vendían a las niñas. Y yo quiero decirles que en esa etapa tan difícil para nosotros, las familias lo que hicieron era sí hacer estos acuerdos, pero la idea era que sacaran a sus hijas de ese territorio. ¿Y por qué daban la dote? Porque de qué vivían. No había trabajo. ¿Cómo salían hacia afuera? Las únicas que podían salir hacia afuera eran nuestras mujeres, que eran las que iban por la comida, pero también abastecer el parque para a sus hombres que estaban en los cerros. En las armas. Las mujeres de Es verdad, decir, en este caso no las cazaban o no las vendían, digamos, por usos y costumbres, sino por por sobrevivencia. sobrevivir, por sobrevivir. Y hacia afuera se entendía de que se vendían a nuestras hermanas. Pasó incluso conmigo. ¿Qué pasó? Yo te iba a En la preguntar. primaria, cuando no ve mi familia, mi tía, mis tíos, a mi papá, empiezan a sospechar que mi papá estaba muerto. Y la única forma de poder proteger a las dos hijas de mi papá era que la grandecita ya podían sacarla del territorio. Tú eras la Y yo grande, era tú la eras grande. la mayor. Yo soy la mayor. Cuando se entera de esto, mi papá sí manda a llamar a la familia y dice, aquí estoy vivo. No hagan esto con mi familia. Cuando no esté yo, está ella, está mi mujer. Pero no hagan eso, no tomen decisiones por mi familia. Tomen decisiones por ustedes. Es de ahí que mi papá me saca de Copala porque la secundaria, si bien había la estructura, no funcionaba. No funcionaba la secundaria. Y en este inter, la autoridad de Copala era el enemigo de mi papá. Era el que perseguía a mi papá. Cuando yo termino la ¿Vivía primaria, escondido? Perdón, vivía no porque escondido. era autoridad, él podía, él era la autoridad que nos representaba, Ah, él era él autoridad. era autoridad. Es que entendí que dijiste el enemigo de mi Sí, papá era la autoridad. así es, era en ese momento la autoridad. Las monjitas yo creo que querían enviar un mensaje de que podíamos empezar a buscar rutas para la conciliación. Ellas en la clausura hacen que la autoridad al final me entregue mis documentos a mí. Mi mamá me acompañó. Yo de verdad admiro mucho a mi mamá. Es una mujer muy fuerte, bien plantada. Y lo único que me dijo es cuando yo supe que él me iba a entregar los papeles, no te voy a engañar, Adela, yo tenía ganas de retirarme, de irme. Pero mi mamá me dijo, hija, tú tranquila,
ve, recibe tu documento. Este no es un tema tuyo. Ve, vamos, te acompaño. Hijos, qué fuerte. Cuando voy y tengo la fotografía, me entrega el documento. Y todavía sé sus palabras, que me dice, felicidades, señorita. Hay que seguirse preparando. Le doy la mano. Todos los demás que estaban ahí, vi hasta en la foto se ve cómo se nos quedan viendo. Y las madres, entendí que fue como esta primera intención de enviar Ser un mensaje. puente para... Así es. Y entendí, Adela, que el odio, el coraje no podía quedarse en mí, pero sí tenía que alzar la voz. Por eso es que mis papás deciden que yo estudie en Guajuapan. En Guajuapan de León me vuelven a meter en otro internado de monjitas, pero Para estudiar la secundaria. Mi mamá, por miedo, me envió a una escuela privada, secundaria. Pero yo le dije a mi mamá y a mi papá que creo que es algo que de mi etapa que nunca me gustó. Ahí es donde sufrí, realmente entendí lo que era la discriminación. Cómo hablas, cómo caminas. Esa niña que allá en su pueblo hablaba, se reía, aunque con toda y la violencia, ahí poco a poco me fueron cohibiendo. Hasta que un día le dije a mi papá, ya no puedo más, ya me quiero regresar a Copala. Ahí me siento entre los míos, Claro. aquí no. Y me dijo mi papá, ponte chingona, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Si allá están sufriendo los compañeros y ahí estuviste tú, esto no es nada, prepárate. La ignorancia es el enemigo del pueblo. Así es que esto, levántate, siempre levántate. Y siempre hazlo con dignidad. Eso Adela me enseñó mucho de mi papá. Mientras yo estuve en el internado, recibo la noticia que el primer ataque hacia mi papá. Cuando yo recibo esa información, lo recibo de la radio. Estoy en el internado haciéndome aseo y dicen, matan a un indígena triqui en su marcha en Oaxaca. Cuando dan el nombre de mi papá, Juan Domingo, se me va todo, porque me sentí enjaulada ahí. Porque sentí que ya no iba a volver a ver a mi papá. Llegaron las madres, yo les abrazo mucho porque fueron esa cobija protectora. La contención. Y me dijeron, tranquila, vamos a investigar qué está pasando, pero reza mucho para que todo esto no sea más que un chisme. Ahí fue donde, gracias, entendí que tenía que entender las palabras de mi papá. Cada vez que lo veía siempre decía, cuando no esté yo, está tu mamá. Cuando no esté tu mamá, estás tú. Y entendí que ya se me había ido. Ese tipo de situación, Adela, cambia. Total. Cuando las monjitas se enteraron, sí, llegó la madre superiora y me dijo, Betty, no te preocupes, ya hay noticias de tu papá. Está muy grave, pero vamos a rezar. No había muerto. No había muerto, pero sí estaba muy delicado. Me acompañaron a rezar. Y en una de esas, en estar leyendo, vi una constitución. Y en la constitución vi que decía, todos somos iguales ante la ley. Todos somos mexicanas y mexicanos. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué nosotros no podíamos ser iguales?